Y el historiador judío Flavio Josefo relata cómo aquel millón de judíos embotellado dentro de la ciudad de Jerusalén hubo un momento en que empezó a comerse a sus propios bebés y las madres a asar a sus propios hijos acuciadas por el hambre. Quizá no había 1 millón de personas 40 años antes, en el año 30, en la última Pascua de Jesús, pero con facilidad había centenares de miles. Y en una época en la que además era de noche, en un momento del día en que era de noche, en que por supuesto los sistemas de identificación no tenían la sofisticación actual, si querías identificar a Jesús necesitabas un traidor. Necesitabas a alguien que supiera dónde estaba Jesús, dónde paraba y que además cuando llegara a ese sitio lo pudiera identificar. Jesús acabó de hablar con los discípulos y se trasladó en ese momento a un lugar al otro lado del torrente Cedrón. El torrente Cedrón, como su propio nombre indica, es un torrente, es decir, una vía de agua que cuando llueve, pues lo que sucede es que se llena y es como una especie de río. Cuando no llueve y es la estación seca, se seca y se puede pasar tranquilamente. Y precisamente en la Pascua, además, era un lugar al que iba cayendo la sangre de los sacrificios del templo. En un momento determinado, ese torrente se volvía rojo precisamente por la sangre de los corderos pascuales que se sacrificaban en la fiesta de Pesaj o de la Pascua. Y Judas sabía dónde estaba Jesús. Estaba al otro lado del torrente Cedrón, en un huerto donde había ido muchas veces con los discípulos. Todavía hoy en día eso se puede identificar. Ese huerto, Getsemaní, o el huerto de los olivos, es un lugar que está situado en una colina pequeña enfrente de lo que ocupaba el templo en aquel entonces. Ahora mismo solo la explanada del templo y al otro lado el mal llamado Muro de las Lamentaciones. Pero en aquel entonces se veía el templo perfectamente y Jesús va hasta esa edad. Y por supuesto Judas en ese momento llega con una serie de ayudas para poder detenerlo. Lleva una compañía de soldados, lo cual indica un número de soldados no pequeños, lleva a gente de la guardia del templo, de los principales sacerdotes, y de manera muy clara linternas, antorchas y armas. Tenemos que movernos bien iluminados porque lo mismo este Jesús en un momento determinado aprovecha las sombras de la noche y como se meta en medio de las decenas de miles de peregrinos que hay y a oscuras, es que verdaderamente ya se nos ha ido de las manos, se nos ha escapado y no tenemos la menor intención. De manera que vamos armados, que vamos en número suficiente, que vamos además provistos de iluminación y que llevamos, y esto es enormemente importante, a un traidor.